Estados Unidos confirmó desarticulación de la red de lavado de dinero más grande del mundo, que operaba desde Costa Rica. La Corte Suprema pedirá la destitución del magistrado Óscar González por considerar que cometió una falta gravísima. Exigen que Autopistas del Sol paguen 1.000 millones de colones por daños ambientales en la ruta Caldera. El Ministerio Público pide a justicia extremar los controles en las cárceles. Argentina y Chile evacuan a miles de personas ante la erupción de un volcán. Esto y más a continuación en la edición del mediodía de Telenoticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Comenzamos. Era la red de lavado de dinero más grande del mundo y operaba como un negocio encubierto desde Costa Rica. Estados Unidos confirmó hoy la noticia del desmantelamiento de una gigantesca red de lavado de dinero que operaba desde nuestro país. Medios de prensa de todo el mundo destacan en primera página la noticia, y es que esta red, desmantelada mediante varios operativos que se hicieron la semana anterior, movilizó unos 6.000 millones de dólares en negocios ilícitos. Este movimiento supuestamente era efectuado por una compañía financiera basada en Costa Rica. 5 responsables y empleados de la compañía Liberty Reserve fueron detenidos el viernes. La empresa Liberty Reserve ofrecía servicio de transferencias de dinero mediante un procesador de pagos por Internet. Su popularidad aumentó en los últimos años debido a la forma fácil y sencilla de hacer transferencias de dinero. El fundador y supuesto cabecilla de esta red es Arthur Budowski, quien el año pasado renunció a su ciudadanía estadounidense y adquirió la de nuestro país tras casarse con una costarricense. Budowski es uno de los detenidos en esta operación gigantesca de la DEA, que incluyó allanamientos y detenciones en Costa Rica, España y Estados Unidos. En otros temas, la Corte Suprema de Justicia acordó anoche pedir a la Asamblea Legislativa la destitución del magistrado Óscar González por incurrir en acoso sexual. 15 de los 22 magistrados acordaron que se le debe revocar el nombramiento al magistrado de la Sala Primera tras 32 rondas de votación. El histórico acuerdo de Corte Plena consiste en enviar el caso a la Asamblea Legislativa, en donde serán los diputados quienes den la última palabra. La decisión fue tomada luego de que los magistrados Jesús Ramírez y Doris Arias expusieran el informe de la investigación que realizaron tras la denuncia de aparente acoso sexual contra González. Dicha denuncia fue interpuesta por la jueza de lo contencioso administrativo, Priscila Quirós. González también enfrenta una denuncia en la vía penal por supuesta violación, caso que se mantiene en fase de investigación por parte del Ministerio Público. Más adelante en esta edición tendremos una entrevista en vivo sobre las repercusiones de esta decisión de la Corte. Un agente del OIJ declaró esta mañana en el juicio que se sigue por la muerte de un joven, el cual le pitó a otro conductor y falleció de un disparo. El oficial detalló la investigación a que los llevó la detención del sospechoso. Agregó que el hombre al momento de su captura contaba con antecedentes por robo agravado y amenazas a la autoridad. El asesinato de Alejandro Chacón, de 23 años, ocurrió en junio del 2011. En horas de la madrugada, por el sector de San Pedro, el joven tocó el pito a un conductor que hizo un giro en U y este se molestó, sacó un arma y le disparó. En la tarde, declara una patóloga forense, y faltarían 4 testigos más para iniciar luego el periodo de conclusiones por este juicio. Y el dueño de un supermercado fue asesinado a balazos por un hombre quien se hizo pasar por cliente para asaltarlo. Joel Salgado Arce, de 55 años, nunca se imaginó que él mismo le abriría la puerta de su local a su propio asesino, quien a eso de las 8:45 de la mañana ingresó haciéndose pasar por un cliente más al supermercado M&M en Guápires. Y cuando sintió la oportunidad de poder cometer el asalto, sacó su arma y amenazó a Salgado. Pero el empresario trató de correr a la puerta y esto provocó que el asaltante le disparara directo al pecho. Nos indican sobre aparecer una persona que fue herida por arma de fuego. Al llegar al lugar sí se encontraba una persona tendida en el suelo con una herida en su pecho. Podemos hacerle tomar los signos de vida y demás, se encuentra sin signos de vida. Los hechos ocurrieron frente a la mirada de la hija de Salgado, quien estaba acompañándolo en el local desde que abrieron. En cuestión de minutos, amigos y familiares de Salgado llegaron hasta el supermercado y confirmaron que esta no era la primera vez que el hombre era víctima de Lampa. Me topé un chavalito, un joven ahí de aproximadamente unos 25 años, delgado, con una camiseta amarilla, pantalón como beige,
y sosteniéndose algo dentro de la patina de pantalón. Y me hizo de señas que atrás. Entonces, donde yo doy la vuelta y veo a una gente, llego aquí y me encontré con la situación de un señor que está tirado aquí en un negocio. Según algunos testigos, el sospechoso escapó caminando y luego se escondió en una vivienda cerca del lugar de los hechos. Pero a pesar de que el OIJ la allanó, no estaba el gatillero. La policía confirmó que el ladrón no hace nada consigo y en estos momentos continúan en una búsqueda en la zona. Las carreteras mojadas y la poca visibilidad provocan hasta 120 accidentes de tránsito diarios durante la época lluviosa. Con la entrada de la época lluviosa, los accidentes en carretera son cada vez más comunes. Según la Policía de Tránsito, en un día normal en la gran área metropolitana atienden cerca de 75 colisiones, pero durante la época lluviosa se registran hasta 120 accidentes diarios. Los conductores no se percatan de que o no logran dimensionar que al haber un cambio en la carretera, al haber lluvia y le estar mojado el asfalto, pues las condiciones totalmente son diferentes, incluyendo hasta las acciones de frenado. El vehículo no tiene tan buen agarre y esto hace que el vehículo o el conductor frena y viene manejando a la misma velocidad que está acostumbrado cuando es verano. Esto hace que el vehículo pues de rápido colisione con el otro automotor que tenga adelante. Los expertos recomiendan revisar las condiciones del vehículo con más frecuencia durante la época lluviosa. Estar anualmente a llevarlo a revisión, ya sea en el mecánico o un taller ahí que la persona tenga. Y tener muy presente la presión de las llantas, el taco de la llanta, que ande bien de frenos, de dirección, escobillas en buen estado. O sea, prácticamente todo el mantenimiento del carro, que ande bien, al 100%. Aunque la mayoría de colisiones son leves, las autoridades aseguran que tener el vehículo en buen estado y manejar a baja velocidad podría disminuir el riesgo de sufrir un accidente en carretera. Y en Pavas, un botadero a cielo abierto se convertirá dentro de poco en un parque de juegos, gracias a un esfuerzo conjunto de la Municipalidad de San José, los vecinos y la empresa privada. Meses atrás en este sitio lo que había era un botadero a cielo abierto. Este lunes, con la inauguración de este mural, inicia la transformación del espacio ubicado en Pavas. Con el esfuerzo de la comunidad, el Ayuntamiento Josefino y la empresa privada, pronto se espera contar con un área de recreación. El parque incluirá un espacio para la práctica del skate, áreas verdes y hasta una parada de buses. El mural duramos haciéndolo 8 días. Ocupamos de cada día una jornada de 4 horas en total. Y pues se empezó justamente en la semana del reciclaje. Representa mucho este mural porque había un basurero en este lugar que tenía años de estar aquí. Lo hemos erradicado, al igual que muchos basureros que se encontraban afuera de las alamedas. Tenemos la satisfacción de que los vecinos se unieron. Tenemos 30 mujeres que hicieron esta apuesta. Lo que es el diseño de todo este trabajo fue realizado por patinetos de todo lo que es Pavas, un grupo que convocamos. El proyecto se espera esté concluido en 3 meses. Pavas es uno de los sectores más poblados de la capital, situación que incide en la cantidad de basura que produce. El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, mostró su respaldo a la tregua propuesta por 2 de las principales pandillas del país, Salvatrucha y Calle 18. Lobo dijo estar abierto a cualquier iniciativa que reduzca la violencia en Honduras, uno de los países con mayores índices de criminalidad del mundo. Autoridades en Chile y Argentina ordenaron la evacuación de más de 3.000 personas que viven cerca del volcán Copahue, debido al incremento de la actividad sísmica. Los centros de emergencia emitieron una alerta roja, la más alta, ante la posibilidad de una nueva erupción. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron no renovar el embargo de armas a Siria que finaliza este sábado. Aún así, no se decidió mandar armas a los rebeldes de forma inmediata y Rusia advirtió que la medida puede truncar que se lleve a cabo una conferencia internacional de paz para resolver el conflicto. Fuertes lluvias en Brasil provocaron el derrumbe de un sector del techo de un estadio que albergará la Copa Confederaciones de Fútbol que empieza en junio. Las lluvias dañaron uno de los 36 paneles que cubren los asientos del estadio. Y en China rescatan con vida a un recién nacido que fue colocado dentro de una tubería. Vean lo que pasó en China, es un dramático rescate que comenzó después de que unos gritos se escucharon en el inodoro de un 4º piso. Los vecinos alarmados escucharon los sonidos y vieron
un pequeño pie dentro de un recipiente de cerámica. Había un bebé en su interior. Ellos llamaron a los bomberos en la ciudad de Jinhua. Esto lo dijo el canal estatal CCTV. Los rescatistas pues acudieron al piso de abajo e intentaron rescatarlo de la tubería del alcantarillado. En el video se muestra el momento exacto cuando se logra partir la tubería, revelando la cara de un pequeñito recién nacido. Nadie ha reclamado a este bebé y la policía está buscando a sus padres. Algo realmente sorprendente. El milagro es que el bebé se ha podido rescatar. Lo más doloroso es cómo llegó ese bebé a ese desagüe. El gobierno no está seguro de firmar contrato para que China construya una refinería en Limón. Turismo rural comunitario se convierte en un floreciente negocio. Crece el número de usuarios de Facebook en Costa Rica. Con esto y más regresamos a Telenoticias. El turismo rural comunitario ofrece muchas opciones que le permiten conocer la Costa Rica más auténtica. A continuación vamos a dar un vistazo a lo que ofrecen en ese ámbito Coronado, San Antonio de Escazú y Palmichal de Acosta. Desde hace 20 años el turismo rural comunitario comenzó en nuestro país, donde los vecinos de los pueblos se unen para ofrecer variedad a los turistas. Montserrat de Coronado no es la excepción. A pocos minutos de San José se encuentra la Posada Montserrat, ubicada entre los parques nacionales Volcán Irazú y el Braulio Carrillo. Vecinas de la comunidad le ofrecen la alimentación y tiene varias opciones para disfrutar de la naturaleza. La gente puede venir a pasear, aquí hay caminatas, desde caminatas en una intensidad baja para personas de la tercera edad o niños de escuela, como caminatas de 2, 3, 4 hasta 8 horas en montaña, en los linderos de los parques. Y tenemos cabalgatas que coordinamos con los vecinos de la comunidad, o mountain bike o bicicleta. Otra zona que está apostando al turismo rural comunitario es San Antonio de Escazú. Aquí la Asociación para la Conservación y Defensa de los Cerros de Escazú lo recibe con una marimba y una olla de carne. Se les ofrece el tour de mediodía. Este consta de un almuerzo típico acompañado de marimba. Ellos llegan, disfrutan del almuerzo, de un cafecito chorreado y de la excelente cuchara de las cocineras de San Antonio de Escazú. Después pueden visitar lo que es el monumento al boyero. Usted puede conocer cómo trabajan los agricultores, el funcionamiento de un trapiche y el arte de fabricar mascaradas. Si busca hospedaje, recorrer lecherías, conocer más sobre el café y pescar trucha, Palmichal de Acosta se lo ofrece. Posadas Nacientes Palmichal es un negocio familiar en medio de la naturaleza. Cuenta con habitaciones y puede deleitarse con los platillos tradicionales. A nosotros nos interesa mucho, digamos, que nuestra oferta vengan las familias, porque yo creo que es como un espacio que debemos aprovechar, ¿verdad? Los padres de familia, poder llegar y compartir con los hijos, es el momento de inculcarle lo que es el ser costarricense, los valores del costarricense, de lo que, valorando lo que es el trabajo, cómo se trata una vaca, cómo se ordeña, cómo se hace queso. A una joven yo conocí en la ventana. En Palmichal también podrá conocer al Guayacán, así llaman a don Manuel Azofeifa, quien disfruta llevando a los turistas a su cerco. Estos y otros destinos de turismo rural comunitario, usted los puede encontrar en www.vamosaturistear.com. La red social Facebook sigue siendo atractiva para los costarricenses, pues ya llegó a 2 millones de seguidores. Esta es una red preferida para el 84% de los adultos, pero los adolescentes están abandonándola. En solo un año, 14,000 jóvenes ticos de 13 a 17 años migraron a otras redes. Los analistas creen que si Facebook es vista
como una red para adultos, cada vez cobra más vigencia como medio para la propaganda política. Y es que según los datos, en el último año se le sumaron 118,000 costarricenses de entre 30 y 49 años de edad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. 8 años de a la Liga Premier de Inglaterra tras vencer al Watford 1-0. Nos vamos a Wembley, la capital del fútbol, para ver este compromiso. Ahí están ambos equipos y en el palco principal el técnico José Mourinho y más abajo el músico Elton John junto a su esposo David Furnish. Acciones del compromiso, se viene esta falta de penal al minuto 105 que lo va a transformar en gol. Kevin Phillips a sus 39 años, este veteranísimo, experimentado jugador, le da el pase al Crystal Palace, que regresa entonces a la Liga Premier. Un gol que vale 120 millones de libras esterlinas por conceptos de derechos de televisión. Este equipo fue fundado en 1905 y aquí por poco el Watford le da la paridad. Ahí lo celebraba Phillips y compañía, que regresan entonces a la Liga Premier. Nos vamos hasta Nueva York, la ciudad de los rascacielos. Los Mets vencieron a los Yankees 2-1 en la serie del Subway. En la sexta entrada, Jason Nix conecta este batazo impulsador de una carrera. Daniel Murphy batea largo y profundo, allá a los 385 pies, pero vean lo que hace Garner, el experimentado jardinero central de los Yankees, captura la pelota y evita el cuadrangular que era el empate. Ahí tenemos la repetición, cómo pone su manilla y la rescata de las afueras del diamante. Batazo en la séptima entrada, David Wright, cuadrangular, este nadie lo pudo frenar y así festejaban los aficionados de los Mets. Estábamos 1-1 y en la alta de la octava, Daniel Murphy nuevamente conecta este batazo por el jardín central, impulsa la carrera. En el clásico, la serie del Subway, hoy en la noche se verán las caras nuevamente. Los Spurs de San Antonio vuelven a una final de la NBA tras haber ganado el campeonato en 2007. Anoche derrotaron 93-86 a los Grizzlies. Teníamos en imágenes al francés Tony Parker, que sumó 37 puntos en el mejor juego de la postemporada. Ahí en la zona pintada, en el segundo cuarto, aparece Tim Duncan, otro referente de los Spurs, con el hundimiento 42-31. Jared Bayless afina su muñeca y recortaba a 5 puntos la ventaja de San Antonio. En el tercer cuarto nuevamente Tony Parker con el jumper y la pizarra nos decía 54-42, anotó 15 de 21 intentos y 6 tiros libres. Parker, la figura. Quines de Pondexter también afinaba su muñeca y el juego se ponía 69-62 con ese triple. El cuarto periodo estuvo cargado de emociones también, donde los Grizzlies se querían meter en el compromiso, no querían terminar barridos, pero no lo lograron a pesar de esta falta y vale de Randolph, que llegó a 6 puntos en el compromiso. Parker con el triple, ahí con la marca y en la cara de estos dos jugadores. La pizarra decía 79-73. Los Grizzlies que lo siguen intentando. Al final la victoria 93-86. El reconocido delantero colombiano Radamel Falcao García se encuentra en el Principado de Mónaco, donde este martes cerrará el nuevo vínculo con el equipo de la ciudad. A pesar de que la mayoría de los equipos europeos lo querían en sus filas, Falcao se sintió más atraído por los 10 millones de euros que le ofrecen en Mónaco por tan solo un año de contrato. Este equipo está recién ascendido a la primera división de Francia y el magnate ruso, dueño de este conjunto, espera sacar su chequera y armar un equipo competitivo. El portero Gustavo Munúa se marcha para la Fiorentina de Italia y esto le abre las puertas al costarricense Keylor Navas para que se convierta en el primer portero y titular indiscutible del Levante para la próxima campaña. El uruguayo Munúa acaba contrato el próximo 30 de junio y a pesar de que los del Levante querían renovarlo, el portero de 35 años terminó fichando este martes para el equipo morado de la Fiore.
Sin duda buenas noticias para Keylor Navas, que ahora podrá hacerse cargo definitivamente del marco del Levante. El piloto brasileño Tony Kanaan ganó por primera vez en su carrera las 500 millas de Indianápolis, la carrera de monoplazas más antigua de Estados Unidos. En el segundo puesto de la competencia se ubicó el novato, el colombiano Carlos Muñoz. Kanaan ganó la edición 97 de las 500 millas de Indianápolis luego de 12 participaciones en la Indy 500 sin haber saboreado el triunfo. Todo un reto para este sudamericano que conquistó uno de los circuitos más importantes del mundo en el tema de los motores. Se llevó la primera posición, nada más y nada menos que registrando una velocidad de 361 kilómetros por hora, y había llegado a la carrera siendo el piloto que más vueltas había liderado en Indianápolis, 221 sin haber ganado la carrera. Ahí está como lo coronan, y como es tradicional, el baño de leche de este piloto. Regresaron los mejores clavadistas del mundo con una nueva temporada que llegó hasta Francia. El evento inaugural de Cliff Diving arrancó en La Rochelle, Francia, donde a pesar del clima, un aproximado de 70,000 espectadores llegaron a presenciar a los clavadistas más extremos. Blake Aldridge del Reino Unido finalizó con un merecido tercer lugar de competencia al lograr 117 puntos. Por su parte, el actual campeón mundial de esta disciplina, Gary Hunt, empezó con el pie izquierdo, al adjudicarse el segundo lugar con un puntaje de 144. Y a pesar de haber concretado un gran clavado, otro hombre lo sobrepasó notablemente. Y fue el ruso Artem Silchenko, que se ganaría el aplauso de todos los asistentes con este clavado, que a la postre le concederían 149 puntos en el marcador, suficientes para ser el ganador de esta primera fecha del Cliff Diving. El actual campeón nacional de surf ganó la sexta fecha del circuito nacional y dominó el oleaje de la temporada. Hablamos de Hilbert Brown, que dejó en el camino en la final Open a figuras de la talla de Noemar McGonigal, Anthony Filligan y Luis Vindas, quienes explotaron todos con una buena ola, pero Hilbert combinó mejor. La Open femenina fue ganada por Lisbeth Vindas de Jacó, la Junior por Noemar McGonigal de Playa Pavones. La Junior femenina fue ganada por su hermana Leilani, también de Pavones. En Boys, Leonardo Calvo de Barranca se dejó el primer lugar. Mini Gromets, el primer lugar fue para Malacay Martínez, y en Longboard, Cristian Santa María de Nosara se dejó la primera posición. La siguiente fecha será en Esterillos Oeste los días 22 y 23 de junio. Cada torneo que se pueda ganar acá en Costa Rica hay que sentirse feliz, es un circuito bastante fuerte, hay muchos competidores de alto nivel y bueno, llegar a la final, ya con eso ya me sentía feliz, pero no conforme. Y bueno, gracias a Dios pude entrar, agarrar las olas que necesitaba agarrar y con eso posicionarme bien. Solo se ocupa una piscina para ver en competencia a los mejores exponentes del wakeboarding. Aproximadamente 12,000 aficionados se hicieron presentes para presenciar una de las competencias más importantes globalmente de wakeboarding. En esta ocasión visitó la ciudad de Colonia, en Alemania, para disputar los primeros lugares. En este caso se convirtió una piscina olímpica en un centro de obstáculos de 305 metros, donde había rampas de todo tipo para hacer alarde de la creatividad en cuanto a trucos se trata. En general, la competencia fue sumamente interesante y exigente por parte de todos los exponentes que participaron, pero fue el norteamericano Reed Hansen que terminó llevándose la victoria en territorio alemán, alzándose como el más extremo en el wakeboard. Y en el pueblo de Copper Hill, en Inglaterra, se realiza una tradicional y muy particular competencia donde, escuche muy bien, tiran un queso por una colina y todos se tiran a intentar atraparlo. A pesar de que la actividad genera preocupación por parte de las autoridades, año tras año, miles de personas se reúnen para ser partícipes de esta curiosa iniciativa. La temática de la actividad es que sueltan un queso, pueden correr para tratar de agarrar el lácteo. Sin duda,
Trazos por motivo de la fuerte lluvia, los organizadores suspendieron los encuentros cuando se estaban disputando 13 compromisos y en este momento se están jugando varios partidos, como por ejemplo el del número 1 del mundo, Novak Djokovic, que volvió a la tierra batida, pero en horas de la mañana no pudo haber actividad por la lluvia en Roland Garros. Gigantesca red de lavado de capitales operaba desde Costa Rica utilizando una página en internet para transferencias de dinero. Violación de una joven en la Reforma pone en entredicho los controles en nuestras cárceles. Diputados tienen ahora en sus manos la destitución del magistrado Óscar González, acusado de violación y acoso sexual. Circular por el centro de San José es una pesadilla de la cantidad de carros que se parquean en zonas prohibidas, pero esto podría acabar pronto. Surgen cuestionamientos y más dudas sobre la refinería que pretende construir China en Limón. Ya son miles las familias evacuadas a raíz de la gran erupción de un volcán en Sudamérica. Esto y más en Telenoticias, edición del mediodía. Gracias por continuar con Telenoticias. El caso de una joven de tan solo 18 años que buscaba ser modelo, pero fue engañada por un privado de libertad quien abusó de ella, ha encendido nuevamente las luces de alerta. Se hace una promoción de trabajo de una, digamos, de un salario muy jugoso, ¿verdad?, con grandes oportunidades, pero totalmente es falso. Y lo más grave es que empiezan a solicitarle información muy sensible al usuario. Por ejemplo, todas las calidades personales, el nombre, la familia, dónde vive. Llega un momento en donde le dicen que tiene que enviarle fotos, pero desnuda. La muchacha se niega y entonces ahí es donde viene la amenaza, la intimidación, donde le dicen que ellos saben dónde vive ella y si no accede o si no cede, van a tomar represalias contra ella y contra la familia. Y es así como termina yendo hasta el centro penal. Y es lo más grave, ¿verdad? Que en el centro penal entonces la convocan, ella ingresa con un control totalmente débil, ¿verdad? Muy vulnerable, y ingresando una vez donde se encuentra el privado de libertad, abusa sexualmente de ella. Quienes conocieron el caso aseguran que no se trata solo de ingenuidad, sino que se está frente a expertos en este tipo de delitos y con un gran poder de convencimiento. Las autoridades no saben si esta es la primera víctima o hay más, pero hacen un llamado a denunciar. En el operativo la semana anterior en la Reforma encontraron nuevamente grandes deficiencias en el control y en la supervisión. Por eso buscan un acercamiento con adaptación social para elevar los controles. Yo personalmente estoy tratando de contactar a la dirección del Centro Penitenciario de la Reforma para ver de qué manera logramos trabajar en una mesa, ¿verdad? Y hacerle ver a ellos toda la problemática que se nos está trasladando a nosotros como Ministerio Público y principalmente por la falta de controles y supervisión que ellos tienen. No nos hayamos topado con una situación como esta de la violación, que es evidentemente gravísima y lamentable, pero esto requiere que varias instituciones nos sentemos juntos a analizar otras medidas de seguridad, pero la razón por la que insisto en que nos debemos sentar entre varios actores es por algo que la Defensoría dice en su informe y lo dice de manera muy clara. La actividad penitenciaria no depende únicamente de decisiones del Ministerio de Justicia y la Dirección General de Adaptación Social. Este encuentro entre diferentes autoridades para buscar soluciones conjuntas podría darse la próxima semana. Más de 1.000 millones de colones tendría que pagar Autopistas del Sol si se le encuentra culpable de causar daños ambientales en la ruta hacia Caldera. Este martes inició la etapa de conclusiones en el juicio contra Autopistas del Sol. A la empresa se le responsabiliza por un derrumbe ocurrido en el 2010 durante la construcción de la ruta Caldera. Peritos apuntan a que errores en el diseño de la obra serían los causantes del derrumbe de parte de Cerro Pan de Azúcar en Balsa de Atenas. Esta carretera Caldera tiene todos los errores juntos, ¿verdad? Es decir, es una carretera mal concebida, ¿verdad? Fue una carretera que en 1980 estaba completamente financiada, había 4 bancos principales y era una licitación. Y eso se cambió a una obra por concesión, ¿verdad? Que el que la tiene ni siquiera participó en esa obra, sino que se la otorgaron, se la dieron, ¿verdad? Entonces ya han venido todos los problemas que tiene esa carretera. La parte acusada
acusadora solicitará una indemnización de más de 1.000 millones de colones por daños materiales y ambientales, entre ellos la afectación de un naciente de agua. En el juicio también figuran como demandados el Consejo Nacional de Concesiones y el Estado costarricense. Circular por las calles de San José podría dejar de ser un dolor de cabeza a partir de esta semana. Con operativos permanentes en varios puntos de la capital, la Policía de Tránsito espera devolverle la vialidad a San José. Los 20 nuevos policías de tránsito que se graduaron esta semana recibirán su entrenamiento en las principales calles del casco central. Con este plan, las autoridades pretenden descongestionar las vías, especialmente en las horas pico. Y que van a iniciar con una labor específica en el área metropolitana. Queremos devolverle la viabilidad a San José. Se han venido presentando una serie de denuncias por prestación ilegal de transporte público, sobre todo donde ha venido a proliferar una serie de paradas no autorizadas de este tipo de transporte, aparcamientos en zonas no autorizadas que están generando un caos, sobre todo en los desplazamientos de vehículos. Aunque este es apenas el plan piloto, los 20 nuevos policías estarán 3 meses trabajando en el casco central para luego instalarse en puestos fronterizos. Según las autoridades, los nuevos reclutas ayudarán a que aumente la seguridad en la capital, al mismo tiempo que se incrementa el número de multas. Lamentablemente, en razón de la reforma que sufrió la ley de tránsito, ha existido una disminución de este tipo de infracciones porque no se puede infraccionar el vehículo cuando no se encuentra el conductor. Esto es una situación que viene a limitar la labor del oficial y pues precisamente por eso queremos oficiales que estén de manera permanente haciendo rondas en las diferentes cuadras para poder evitar que exista ese aparcamiento. Sancionar y eliminar vehículos que están en franja amarilla, que están incluso sobre las aceras. Temas importantes de rescatar como es el uso del cinturón de seguridad, el no utilizar el dispositivo móvil, el teléfono celular mientras se conduce y a su vez eliminar las piradas de transportistas informales. La Policía de Tránsito espera que con estas medidas se le facilite el paso por San José a los 450.000 conductores que circulan cada día en la zona. Como le decíamos al inicio de esta edición, era la red de lavado de dinero más grande del mundo y operaba como un negocio encubierto desde Costa Rica. Estados Unidos confirmó hoy la noticia del desmantelamiento de una gigantesca red de lavado de dinero que operaba desde nuestro país. Medios de prensa del mundo destacan en primera página esta información, y es que esta red desmantelada mediante varios operativos que se hicieron la semana pasada movilizó unos 6.000 millones de dólares. Este movimiento supuestamente era efectuado por una compañía financiera basada en Costa Rica. 5 responsables y empleados de la compañía Liberty Reserve fueron detenidos el viernes anterior. La empresa ofrecía el servicio de transferencias de dinero mediante un procesador de pagos en Internet. Su popularidad aumentó en los últimos años debido a la forma fácil y sencilla de hacer las transferencias. El fundador y supuesto cabecilla de la red es Arthur Budowski, quien el año pasado renunció a su ciudadanía estadounidense y adquirió la costarricense luego de casarse con una tica. Budowski es uno de los detenidos de esta operación de la DEA que incluyó allanamientos y detenciones en Costa Rica, España y Estados Unidos. El próximo lunes los empleados del sector público en el casco central de San José tendrán asueto por la visita de del presidente de China. Algunos cantones que se van a agregar a esta medida son San José, Goicoechea, Tibás, Desamparados. Se trata de garantizar el libre tránsito y seguridad para la delegación que acompaña al presidente chino. Se adelantó que se va a negociar el apoyo en materia energética y medio ambiente durante la visita del mandatario. Esta comenzará el domingo 2 de junio y terminará el martes 4. Ya se había tomado la misma medida, como se recuerda, a inicios de mayo cuando nos visitó el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Y Aviación Civil tendrá listo en una semana un informe de acciones legales contra TACA, empresa que suspendió 5 vuelos que salían directamente desde Costa Rica hacia varios destinos. La decisión que tomó TACA de eliminar 5 vuelos diarios hacia San José no ocurrirá así nomás. Aviación Civil abrió una investigación para determinar las acciones legales que se presentarán contra la empresa. Nosotros estamos en un proceso, de investigación sobre los hechos ocurridos con la suspensión de los vuelos de parte de la compañía LACSA. Ya se pasó al departamento legal, están preparando un informe para el Consejo Técnico para que sea analizado la solicitud de la empresa de la suspensión de los vuelos y la falta de notificación previa como establece la ley por parte de la empresa LACSA.
es que el gobierno de la República no está de acuerdo con la forma en que la aerolínea hizo el anuncio de las cancelaciones. Yo quiero dejar absolutamente claro aquí que nadie, absolutamente nadie, ni formal ni informalmente, en el gobierno de la República fue notificado de tal decisión. Aviación Civil espera que la investigación esté lista en una semana, pero además el 5 de junio viajará una delegación de Costa Rica a Bogotá, Colombia, para reunirse con autoridades de alto nivel de Avianca TACA. Intención básica del gobierno de la República en torno a este tema de la reunión con el señor Fabio Villegas es básicamente conocer cuáles son los planes concretos de la aerolínea Avianca presentes y futuros con respecto al destino Costa Rica y en particular a las operaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. El gobierno intenta que TACA restablezca los vuelos directos a Los Ángeles, New York, Quito, Guayaquil y La Habana. Los empresarios del turismo han advertido que esta decisión dejaría grandes pérdidas al país. El gobierno chileno ordenó la evacuación de más de 2.000 personas por la inminente erupción del volcán Copahue en el sur de ese país. Miembros de la policía, funcionarios municipales han estado movilizándose a esta zona para apoyar a los residentes en este sector. Esta zona está ubicada a unos 570 kilómetros al sur de la capital de Santiago de Chile. La mayoría de las personas evacuadas son pequeños agricultores, también ganaderos de esta zona. Siguen plenamente vigentes, es decir, se sigue presentando actividad sísmica superior a la normal, con bastante intensidad, lo que unido a otros fenómenos naturales que se han presentado han justificado plenamente el cambio a alerta roja, y en este minuto lo importante es hacer un llamado a la población a tener tranquilidad. Nosotros hemos continuado con el monitoreo instrumental del comportamiento del volcán. Lamentablemente las condiciones meteorológicas no nos han permitido tener un mayor acercamiento. Bueno, vamos a quedarnos en Chile porque el gobierno también suspendió las clases en escuelas y colegios de Santiago, la capital, esto debido a las inundaciones. Bueno, el cierre de escuelas, estamos hablando de Santiago, también incluye a la mayoría de los jardines infantiles de la capital, y en el caso de las universidades, el Ministerio de Educación aclaró que será una decisión pues de cada institución suspender o no las clases. En cuanto al daño por las lluvias, la Oficina Nacional de Emergencia allá en Chile informó que más de 30.000 clientes se encuentran sin energía eléctrica entre Valparaíso y la región de los lagos. Además, según el último reporte, las lluvias y el fuerte viento afectarían parte del sur y el norte de esa nación por las próximas 48 horas. Los 27 países de la Unión Europea no lograron un acuerdo y cada uno decidirá por separado si vende o no armas a Siria. Países de la Unión Europea podrán enviar armas a la oposición siria a partir del próximo 1 de agosto. El acuerdo, adoptado al margen de la normativa comunitaria, se alcanzaba tras más de 12 horas de reunión. Los partidarios de apoyar con material bélico a los rebeldes, Reino Unido, Francia y en las últimas semanas también España, volvieron a chocar con quienes defendían el mantenimiento del embargo de armas a todos los contendientes, encabezados por Austria. Lo que se ha planteado aquí es si éramos partidarios o no de que la Unión Europea mandase el mensaje político de que se autoriza el levantamiento del embargo de armas. Eso no quiere decir que vayamos a hacerlo directamente. El ministro británico de Exteriores, William Hague, anunciaba el fin del embargo para la oposición siria. Eso sí, antes de hacerlo efectivo dentro de 2 meses, se quiere dar una oportunidad a la Conferencia de Paz de Ginebra que quieren impulsar Rusia y Estados Unidos. Ayer, Sergei Lavrov y John Kerry volvían a reunirse en París. Todavía no han concretado fecha ni participantes. Podría celebrarse a mediados de junio y no está clara la presencia de Irán, defendida por Moscú y de la que recela Washington. En Costa Rica, un día como hoy, 28 de mayo de 1890, se emite el decreto que ordena la construcción del Teatro Nacional. Comienza a construirse con un impuesto a las exportaciones de café, pero no es suficiente, y se tiene que establecer otro impuesto a la compra del arroz y los frijoles en el país,
por lo que el teatro se termina de construir en 1897 con el aporte de todos los costarricenses. En su construcción se utilizan maderas preciosas, en su mayoría de Alajuela, y se importa mármol, oro, hierro y vidrio franceses. En el diario El Día, de un día como hoy de 1905, constatamos que la campaña para elegir presidente al año siguiente ya tenía caldeados los ánimos. Veamos. El señor Pascual Mejía hace una peculiar confesión. Engañado por hombres que no se conocen ellos mismos, fui llevado a la casa del señor Barahona y se me obligó a dar una firma a favor del señor Máximo Fernández. Hoy, que veo mi error y que soy dueño de mis facultades, protesto y me adhiero a la candidatura del señor don Tomás Zúñiga Castro. Otra noticia del Cantón de Mora informa que un ciudadano se dejó decir que don Tobías Zúñiga, llegando al poder, haría un gobierno de anarquistas. No acabó de decirlo, informa el periodista, cuando parte del pueblo se lanzó y dio por tierra con el orador, que salió corriendo y se metió en la carnicería de Miguel Mendoza, quien salió a la puerta con un cuchillo en cada mano, diciendo: «Alto, señores, aquí no entra nadie». En el mundo, un día como hoy, 28 de mayo de 1967, llega a puerto en Inglaterra Francis Chichester después de completar su épico viaje en solitario alrededor del mundo. Fue el primer ser humano en lograrlo, haciendo una sola escala en Sydney, Australia. A bordo de su yate, este osado inglés tardó 9 meses y un día en cruzar el Océano Atlántico, el Cabo de Buena Esperanza, el Océano Índico y también el Pacífico. Un total de 28.500 millas de embravecidas aguas. Chichester es considerado, no en balde, uno de los padres de la navegación moderna. En el Santoral, hoy se recuerda a San Felipe Neri. En 1458 funda un gran hospital llamado de la Santísima Trinidad y los Peregrinos, y durante el año del jubileo, en 1757, atienden a 145.000 peregrinos. La frase de hoy es de Woody Allen. La vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema. ¿Estarán los diputados dispuestos a despedir al magistrado Óscar González por acusaciones de acoso sexual? Una entrevista al volver de la pausa. Ernesto Lobito Fonseca y la cantante Debbie Nova saben lo que es luchar contra la adversidad para alcanzar el éxito. Con esto y más regresamos a Telenoticias. La Corte Suprema de Justicia acordó anoche pedir a la Asamblea Legislativa la destitución del magistrado Óscar González por incurrir en acoso sexual. 15 de los 22 magistrados acordaron que se le debe revocar el nombramiento al magistrado de la Sala Primera luego de 32 rondas de votación. El histórico acuerdo de Corte Plena consiste en enviar el caso a la Asamblea Legislativa, en donde serán los diputados quienes den la última palabra. La decisión fue tomada luego de que los magistrados Jesús Ramírez y Doris Arias expusieran el informe de la investigación que realizaron, esto luego de la denuncia de aparente acoso sexual contra González. Dicha denuncia fue interpuesta por la jueza de lo contencioso administrativo Priscila Quirós. González también enfrenta una denuncia en la vía penal por supuesta violación, caso que se mantiene en fase investigativa por parte del Ministerio Público. Precisamente esta mañana la magistrada Doris Arias, una de las que elaboró el informe para la Corte sobre el caso del magistrado González, dio declaraciones a la prensa. Escuchemos parte de lo que dijo. El órgano instructor recomienda que sea calificado como una falta gravísima, considerando la tipificación de el acoso sexual que está en la ley y considerando también la ley orgánica del Poder Judicial. La Corte acoge nuevamente la calificación, considera que es gravísima la falta y hay una votación también sobre este punto que logra acreditarse o que logra determinarse también por una votación calificada, que se llevaron 36 votaciones para lograr finalmente a las 9:40 de la noche del día de ayer
una votación de 15 votos a favor de la aplicación de la comunicación a la Asamblea Legislativa para destitución del magistrado. Y seguimos hablando de este tema porque el procedimiento inédito para remover al magistrado Óscar González confunde a los diputados. En una votación histórica, la Corte Plena pidió la revocatoria del nombramiento del magistrado de la Sala Primera, Óscar González, al considerar gravísima la situación de González, señalado por supuesto acoso sexual. La Corte Plena dejó en manos del Congreso la acción revocatoria, pero en la Asamblea Legislativa se enfrentan a un hecho inédito que ya genera dudas, pues algunos aseguran no tener herramientas constitucionales para proceder. Saben que no hay ninguna norma en la Constitución política ni en el marco jurídico costarricense que respalde lo que ellos están solicitando. Si ellos realmente tuvieran el deseo de separar al magistrado de las funciones, de su cargo, me parece a mí que con toda la creatividad que el derecho les da, porque lo han usado en muchas otras decisiones, ellos podrían resolver esta situación. Esa misma duda crecía en el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, pues la Constitución remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial en estos casos, y es justamente esa ley la que señala que son los diputados los que deben revocar el nombramiento. Como es la propia Constitución la que remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que si la Corte encuentra que hay razón para la remoción, debe mandar el expediente para la Asamblea Legislativa para que lo remueva o no lo remueva, eso será en una votación. Según Servicios Técnicos, la revocatoria debe hacerse por votación calificada. Aquí lo que no se ha dicho y lo que hay que estudiar sería la mayoría que se requiere, ¿verdad?, para que la Asamblea proceda a esa remoción. Esta tarde el caso será discutido en el Congreso. Bueno, es un hecho que sin duda se puede considerar histórico y que es también sin precedentes. La Corte de Justicia decide que el magistrado Óscar González debe ser destituido de su cargo, pero le traslada la decisión a la Asamblea. Se estima que cometió una falta gravísima y por eso no debe seguir allí. ¿Pero qué sigue ahora? La Asamblea fue la que lo nombró y ahora ella debe proceder a destituirlo. Pero es así de sencillo, por eso hoy invitamos para hablar sobre este tema al abogado don Alexander Rodríguez, que está aquí con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué es lo que la Corte en sí decidió? Bueno, ayer la Corte tomó una decisión, como ustedes dicen, histórica, al emitir un pronunciamiento sobre un informe que presenta la magistrada Doris Arias y el magistrado Jesús Ramírez, donde se indica que uno de sus compañeros de la Corte Plena ha cometido una falta gravísima y que a raíz de esa falta gravísima debe revocarse su nombramiento. La Corte no tiene competencia para revocarle el nombramiento a un magistrado, porque hay que aplicar el principio de que las cosas se deshacen como se hacen. Es decir, si fue la Asamblea la que tiene la competencia constitucional para nombrar magistrados, es la misma Asamblea la que tiene la competencia para revocarle el nombramiento al magistrado. No es competencia de la Corte, ahora está en la cancha de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué fue lo que en sí decide la Corte? ¿Podemos decir en este caso, don Alexander, que la Corte lo que está haciendo es una sencilla recomendación? La Corte lo que hace es una investigación preliminar, designa a un órgano instructor de procedimiento, en este caso a 2 magistrados de la Sala Penal. Ellos hacen una indagación previa, reciben durante 10 audiencias a las partes con sus testigos, abogados y asesoría psicológica también. Después de realizar esa indagación preliminar, los magistrados redactan un informe y lo presentan a la Corte. La Corte lo discute y al final, ayer, después de muchas votaciones, se llega al acuerdo de que el magistrado Óscar González cometió una falta gravísima y que esa falta gravísima justifica la revocatoria del nombramiento. La Corte lo que hace es una recomendación, porque entienden los magistrados que sí existió esa falta, pero no tienen la capacidad de quitarlo de su cargo. ¿Cómo definir eso de falta gravísima? Y también cómo definir, o usted como abogado nos puede definir el significado real de acoso, lo que implica el acoso. Bueno, todo funcionario judicial, incluyendo a los magistrados, tienen ciertos deberes funcionales y el incumplimiento de esos deberes está tipificado como faltas leves, faltas graves o faltas gravísimas. De acuerdo a un principio de proporcionalidad, a cada falta le corresponde una sanción cada vez mayor según sea la relación.
Según sea la magnitud de esa Según falta. sea la magnitud. No existe en la ley orgánica una tipificación exacta en cuanto al acoso sexual, sino que hay que referirse a lo que establece la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y en el estudio. Esa ley señala que cuando se compruebe que existe acoso sexual, tiene que ordenarse el despido. Pero como la Corte no tiene esa competencia, debe enviárselo, porque así mismo lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe enviárselo a conocimiento de la Asamblea. El diputado Manrique Oviedo prácticamente se muestra como desconcertado y dice que fue la Corte la que debió proceder. Bueno, la Corte hizo lo que le correspondía. La Corte hizo lo que le correspondía. Hizo una investigación preliminar, se redactó un informe y se discutió. Ahora le corresponde a la Asamblea. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Ciertamente no existe un procedimiento específico en este caso para aplicar el régimen disciplinario a los miembros de los supremos poderes, pero eso no significa que no se pueda hacer. Habría que aplicar por analogía, siendo lo más favorable para el magistrado investigado, el mismo procedimiento para que tiene la Constitución y el reglamento de la Asamblea Legislativa, que es el mismo procedimiento para el levantamiento de la inmunidad. El presidente de la Asamblea recibe el informe de la Corte con todos sus anexos, designa una comisión de 3 diputados, estos diputados hacen una investigación con audiencia al magistrado y después se somete al plenario. Tiene razón doña Gloria Valerín cuando señala que la única forma en que se pueda tomar una decisión es por mayoría de 38 votos, precisamente porque ese es el número que exige la Constitución para designar a los magistrados. Hay que recordar que también el magistrado González tiene una denuncia por violación que tiene que ventilarse en tribunales. ¿Podría incluso pedirse el levantamiento de la inmunidad para que se le juzgue? Sí, el asunto está bajo conocimiento de la Fiscalía General de la República, que es la que tiene a su cargo este tipo de casos. Entiendo que se han realizado actos de investigación, pero son procedimientos totalmente separados. Una cosa es la responsabilidad disciplinaria y otra cosa es la responsabilidad penal. En este momento no hay un requerimiento del fiscal general solicitándole a la Corte que le levante la inmunidad por algún delito sexual al magistrado. Don Alexander, entonces sí podríamos esperar que los diputados tomen la decisión de destituirlo. Bueno, eso es una valoración de índole política. Aquí se mezclan aspectos jurídicos. La Corte hace una valoración jurídica y dice hay un hecho muy grave y ese hecho amerita destituir al magistrado, pero es una valoración que tiene que hacer cada bancada de acuerdo a los intereses que corresponden. El magistrado Óscar González envió un comunicado hace unos minutos donde él afirma que es inocente, que sostiene que es inocente y que va a tratar de demostrar ante los tribunales de justicia que lo es. Bueno, esto no interrumpe en absoluto los demás procesos, ¿verdad? Bueno, él tendría posibilidad de presentar un recurso de amparo ante la decisión que tomó la Corte Plena ayer. Obviamente lo tendrían que conocer magistrados que no hubieran integrado la Corte de ayer. ¿Y en el caso de la Sala Cuarta, podría acudirse a ella? Sí, se puede acudir presentando el recurso de amparo ante la Sala Cuarta. O sea, y la Sala Cuarta, si toma una decisión, esa decisión pesa o es de más peso que lo que decidieron los magistrados de la Corte. Sí, porque las decisiones de la Sala Constitucional son vinculantes para todos, incluso para la misma Corte, y ya ha habido muchísimos casos en los que así se ha decretado. Muy bien, muchas gracias a don Alexander Rodríguez, abogado penalista, por aclararnos diferentes puntos que quedan pendientes sobre este tema. Muchas gracias, muy amable. El trabajo duro, la motivación y sobre todo nunca rendirse son claves para alcanzar el éxito. El TEDx Joven Pura Vida es acerca de ideas que valen la pena compartir. Muchas de ellas se extraen del testimonio de superación, valentía y coraje de personas como Ernesto Lobito Fonseca. A los 17 debutó como profesional. Empezó una carrera de éxitos y reconocimiento mundial, misma que concluyó dramáticamente en el 2006 cuando sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas. Lobito compartió su antes y después, 2 historias con un mismo elemento, la perseverancia. Ernesto Fonseca, o Lobito Fonseca, en esencia no ha cambiado, sigo siendo el mismo. Trato de afrontar la vida de la misma forma en la que siempre lo he hecho, con muchas ganas, buena disposición y con un rumbo. Pocos saben lo que se vive en silla de ruedas. No saben lo que es vivir el día a día y se quejan. Tal vez hago entender que es fácil, pero no. Es mi culpa. Tal vez les he mostrado mis logros
y no mis sacrificios. Mis caídas me hicieron cada vez más fuerte. Sí les digo que va a ser un camino difícil, lleno de pruebas y adversidades que nos pone en la vida y que nos hacen cada vez más fuertes y sabios para el futuro. Está la otra cara de la moneda. Y no les puedo explicar el sentimiento que uno recibe cuando se logra una meta o un sueño por el que has luchado o a la que le has dedicado la mayor parte de tu vida. Hay que vivirlo y sentirlo en carne propia. Algunos de ustedes me entenderán y se identifican con lo que les estoy hablando. Así que luchen por lo que quieren y no se dejen vencer. La perseverancia no solo es vital para superar un accidente, también es la clave del éxito. De ello dio testimonio la cantante Debbie Nova. Dejó su país y su familia muy joven para irse a Los Ángeles en busca de un sueño. Uno que costó lágrimas, sudor y decepciones, pero que definitivamente valió la pena. Recién salí del cole a los 17 años, agarré mis chunches y me fui a conquistar el mundo. Según yo que la cosa iba a ser fácil y divertida, pero ese primer año lejos de mi casa fue durísimo. Y el segundo año, y el tercer año, y el cuarto año, y así pasaron 14 años de los que les podría contar miles de historias. Por ejemplo, en el 2004, cuando me botaron de mi primer contrato disquero, yo había estado firmada por 3 años y era una compañía bastante importante. Terminamos lo que hubiera sido mi primer disco y ese disco nunca salió. Hay un día en particular que viene a mi memoria. Yo tenía 24 años y fue un día bastante doloroso, un día simbólico porque yo estaba en la quiebra y me vi forzada a vender mi piano. Y ese momento en el que vendí mi piano para poder subsistir un par de meses más en Los Ángeles fue muy duro. Fue tan duro que decidí que iba a dejarlo todo tirado. En uno de esos estudios de grabación conocí a Ricky Martin. Y sí, para todas las que me lo preguntan, es cierto. Ricky en persona es un rico. Así que nada, conocí a Ricky, me enamoré de Ricky. Como se podrán imaginar, Ricky no se enamoró de mí, pero sí se enamoró de mi voz. Y no mucho después me vi acompañándolo en su gira alrededor del mundo, haciéndole coros, living la vida loca, haciendo lo que siempre quise y lo que siempre soñé. Láncense a ese escenario de sus vidas, párense ante un público y entren en ese estado de vulnerabilidad, ese lugar donde a uno no le importa pelársela con tal de estar haciendo lo que uno de verdad ama, porque pase lo que pase, digan lo que digan, uno sabe que uno se va a levantar al día siguiente y va a darle de nuevo con todo, simplemente porque uno lo disfruta. No quiero que ni un solo minuto se me vaya a escapar. Queda tanto por hacer. Vamos ahora con Jessica Quesada hasta Zapote para conocer lo más relevante ocurrido hoy en el Consejo de Gobierno. Jessica, buenas tardes. Buenas tardes, Randall y amigos televidentes. Lo más importante es que si usted es vecino de Goicoechea, del sector de San Pedro, del Cantón Central de San José y es funcionario público, el próximo lunes no deberá asistir a sus trabajos, pues se aplicará para estos 3 cantones el asueto por la visita del presidente de China a nuestro país. El mandatario llegará el próximo domingo a las 8:20 de la noche a base 2 y el lunes emprenderá las reuniones que tiene de manera bilateral con la presidenta Laura Chinchilla acá en Casa Presidencial temprano. Además, después del almuerzo, el presidente viajará hasta el Congreso para reunirse con los jefes de fracción ahí en el Congreso, precisamente para abordar un poco lo que tiene que ver con tratados de libre comercio. El presidente también ha solicitado conocer a una familia costarricense, posiblemente para acercarse y ofrecer algún tipo de ayuda. Se puede esperar o se ha dicho que puede ser de tipo económica, pero también académica.
Rica. Lo cierto entonces es también que habrán cierres en el sector del Paseo Colón desde el lunes y posiblemente la mañana del martes, cuando el presidente de China regrese hasta base 2 para emprender su vuelo de salida de nuestro país. Además, han dicho que los temas que se van a abordar están definidos, tienen que ver con el tema energético, también con el tema de ambiente, y también podría finalmente firmarse el apoyo que dará China a nuestro país para la ampliación de la carretera a Limón. Los detalles de los temas a continuación. Los temas a enfocar fundamentalmente tendrán que ver con comercio, tendrán que ver con infraestructura, comercio, infraestructura, educación, deporte y el tema energético. Esos son como los 5 grandes ejes a discutir y a plantear. Hemos ya tomado la decisión de que se va a dar asueto en los cantones de San José, Montes de Oca y Goicoechea, por razones de seguridad y por razones de facilidad para la comitiva. Y por supuesto, dado que se declara asueto, por supuesto que va a haber cierres de vías sobre todo en el tránsito de la visita, de la salida del presidente hacia Casa Presidencial. Específicamente los sectores que tendrán, como decía el viceministro de Relaciones Exteriores, serán sobre todo en el Paseo Colón, donde pase la comitiva que acompaña al presidente de China. Nada más mencionar que hoy el gobierno ha reclamado a Francia por una supuesta publicación que incluya a nuestro país dentro de la lista de paraísos fiscales. El gobierno ha insistido en que esto no es así. Es la información que tenemos desde Casa Presidencial. Ustedes tienen más en el estudio. Jessica, nada más una aclaración para que a la gente no se le confunda. Es los funcionarios públicos que trabajan en alguno de esos 3 cantones, San José, Montes de Oca o Goicoechea. Exactamente, los funcionarios públicos que trabajen en cualquiera de estos 3 cantones son los que van a tener el próximo lunes libre, precisamente por las actividades que se derivan de la visita del presidente de China y sobre todo por aspectos de seguridad. Esto va a ser muy similar a lo que sucedió específicamente con la visita del presidente Obama. Hay que decir que esto alcanza escuelas, algunas oficinas de instituciones autónomas, también algunas otras oficinas de ministerios que estén en estos 3 cantones. Muy bien, Jessica, muchísimas gracias por esta información en vivo. Y nuevamente el proyecto para construir una refinería en Limón está en entredicho. El gobierno decidió por ahora no firmar el contrato con el gobierno chino hasta que no se conozcan más estudios sobre los términos que Recope negoció dicho contrato. Mientras una lluvia de cuestionamientos rodea el proyecto para que una empresa china construya conjuntamente con Recope una refinería en Limón, el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, informó que el gobierno no firmará el contrato mientras no se conozcan más estudios al respecto. Recope ha invertido ya más de $50 millones en este proyecto en estudios y consultorías y se desconoce cuál va a ser la inversión total de este negocio, el cual las mismas autoridades de Recope admiten que probablemente no baje el precio de los combustibles para el consumidor. Es necesario también aclarar que aun cuando tengamos esa reducción en los costos operativos, hay una realidad en el mercado internacional de los hidrocarburos y es que existe una clara tendencia a que el precio del petróleo crezca en el futuro. Entonces, si bien es cierto, aún a pesar del crecimiento en el precio del petróleo, va a ser mejor importarlo y refinarlo, pero va a haber un crecimiento. En las últimas horas, economistas y abogados han cuestionado que además de que no existe una garantía para que bajen los precios, el negocio se dio a una empresa china sin realizar un concurso o licitación y también que no se conoce cuánto costará económicamente el proyecto al país. Me parece muy importante de que aún dándose el supuesto de algún tipo de acuerdo o negociación debió darse por medio de la licitación pública conforme al artículo 182 de la Constitución y no por medio de un contrato directo, que en todo caso para mí es nulo, de nulidad absoluta. Ha faltado transparencia en términos de la presentación de los informes, de la libertad para mostrar los datos y lo más sano para este país en estos momentos que vivimos en una situación, digamos, política muy tensa por los resultados previos de proyectos de la administración Chinchilla, lo más importante es que el país tenga la tranquilidad de hacer una pausa, de revisar por los especialistas independientes. Otro de los puntos que se cuestionan en este momento es que el negocio consiste en que la empresa construye la refinería, la alquila Recope por 15 años y después Recope la puede comprar.
Aunque desde hace casi 6 años se anunció esta posibilidad, la noticia ha tomado relevancia en los últimos días porque es uno de los temas importantes que estará presente en la visita que realizará el presidente de China, Xi Jinping. Y con 12 proyectos innovadores, el Colegio Técnico de Pava celebró hoy su primera feria Expo Joven y Expo Ingeniería. Los pocos recursos no limitaron a estudiantes del Técnico de Pavas a demostrar sus ideas e innovación. Los estudiantes de cuarto y quinto año de este colegio celebraron su primera feria institucional Expo Joven y Expo Ingeniería 2013. Donde la creatividad de los estudiantes que van a presentar sus proyectos, de un esfuerzo tan grande que ellos han hecho recursos propios. Son alrededor de 12 proyectos que se van a presentar, en los cuales tenemos uno que se llama ventilación al natural, elaboración de perfumes, y tenemos otros proyectos bastante, pues no son de mucha envergadura, porque es por la cantidad de recursos que se están presentando, la parte económica, que es lo que nos mata a nosotros en este momento. De los 12 proyectos participantes, unos compiten por vender sus ideas o productos, mientras otros los hacen con el objetivo de clasificar a una eliminatoria circuital y posteriormente nacional. Entre ellos destacan la fabricación de velas aromáticas como repelentes naturales, así como un ventilador hecho de materiales reciclados y con plantas que disminuyen los riesgos respiratorios a causa del polvo y otros agentes. Nuestro proyecto, la idea es que beneficie la salud de nuestros clientes y que tenga parte de eso muchas funciones, como lo vemos acá. Por ejemplo, las plantas cumplen una función muy importante. Mediante los ventiladores que estamos utilizando, son ventiladores de 12 voltios reciclados de computadores, ellos utilizan una fuerza que se llama de atracción y de expulsión. Mediante la fuerza de expulsión va a traer todos los agentes patógenos, todo aquello que nos causan enfermedades como la gripe, como la rinitis, como el asma, y lo que va a hacer es que se va a quedar justamente en la planta, en el sustrato de la planta. El acto inaugural de esta feria de proyectos innovadores contó con la presencia de estudiantes, personal de la institución y coordinadores del área técnica del Ministerio de Educación. Con pinceles y materiales reciclados, un grupo de jóvenes artistas costarricenses llevarán un mensaje de hermandad hasta la vecina Nicaragua. Pánico en el Elefante Blanco es el nombre de una exposición artística que un grupo de jóvenes costarricenses llevará al principal centro de cultura de Nicaragua en el mes de junio. Venimos preparándonos de hace 6 meses, las obras vienen en un largo proceso. Cada uno ha ido trabajando sus obras en el taller y con un mensaje diferente y una técnica diferente. Entonces el proceso ha sido largo y por dicha ya las enviamos hace más de 15 días para allá. Collage, pintura acrílica y videoarte son algunas de las técnicas que se conjugan en la muestra para darle vida a obras de arte que salen de las tendencias convencionales. El mensaje es como unión, una manera de interacción entre el arte y los pueblos, ¿verdad? Que prive a veces más que algún argumento político, sino más bien ayudar que el arte sirva para transgredir las fronteras. Entorno 3D, Paloma 2.0 y Octofuncionario son parte de los títulos que los jóvenes expondrán en el Teatro Rubén Darío, con una temática política positiva. Son 42 obras, son de diferentes formatos y también son diferentes soportes. O sea, hay en madera, hay con materiales reciclables como banner y cartones, y también hay pinturas sobre bastidor, entonces son muy variadas las técnicas. La muestra será inaugurada el 1 de junio y permanecerá abierta hasta el día 30 de ese mes. El gobierno chileno ordenó la evacuación de más de 2.000 personas por la inminente erupción del volcán Copahue en el sur del país. Bien, vamos a cambiar de tema. Obviamente esa es una información que ya les habíamos presentado. Justamente y debido al operativo contra la red de lavado de la cual le hablamos al inicio de esta edición, el sitio de Liberty Reserve ya fue cerrado. Esto tiene en vilo a miles de usuarios en todo el mundo. El servicio permitía convertir dinero convencional en dinero electrónico para realizar compras o transacciones en otros países. Budowski, el propietario, y otro extranjero detenido serán extraditados hacia los Estados Unidos, país que los requiere más bien para procesarlos judicialmente. Esta página de internet usted le da la oportunidad al usuario de abrir una cuenta donde deposita dineros y puede utilizar luego esos dineros para hacer pagos o convertirlos en efectivo. Esta empresa
a raíz de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en los Estados Unidos, cierra y despide a sus empleados en el 2011, básicamente porque no habían obtenido la licencia de su jefe. Como se dijo al inicio de este noticiero, se ha tratado de la red o la operación más grande de desmantelamiento de una red de lavado de dinero en el cual se habrían lavado hasta 6.000 millones de dólares y donde hubo detenidos en España, en Costa Rica y en Estados Unidos, también cierre de oficinas. Por eso es que este sitio, que era muy popular, también se cerró. En nuestras próximas ediciones de Telenoticias vamos a ampliar detalles porque hay muchas personas preguntando por esta situación que se está presentando actualmente. Y en otras noticias, el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, enfrentará esta tarde a los jueces de una corte en Nueva York por el delito de blanqueo de capitales. El expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, comparecerá esta tarde a las 2 de la tarde, hora local. Es que se espera que comparezca ante un juez federal para ser instruido de cargos por lo que tú mencionaste, Glenda, lavado de dinero, esto de 70 millones de dólares a través de bancos estadounidenses. Eso lo hizo supuestamente cuando estuvo en el poder entre el 2000 y el 2004. Se espera que una delegación del consulado de Guatemala aquí de Nueva York lo esté acompañando a la corte, también sus abogados, y se espera que Portillo haga una declaración de no culpable ante el juez esta tarde. Portillo, como mencionaste, fue extraditado este pasado viernes en un avión médico equipado con una con máquinas cardíacas y respiratorias, pues tiene problemas médicos, y al arribar a los Estados Unidos fue llevado a un hospital y después a una prisión federal en Nueva York, y hoy se espera esta comparecencia ante la corte. En los deportes, la selección de Costa Rica vuelve esta tarde a la cancha para enfrentar en un amistoso a Canadá. La dirigencia morada promete que el estadio Ricardo Saprissa estará listo para recibir a los Estados Unidos. Mientras en el Herediano ya piensan en el bicampeonato, algo que no logran desde hace 34 años. Esto y más en la sección deportiva. Buenas tardes, bienvenido. La selección nacional enfrenta esta tarde a Canadá con la mira puesta en los próximos juegos eliminatorios. Costa Rica se mide este martes a las 6 de la tarde en Edmonton a la selección canadiense, en el último amistoso antes de enfrentar en junio los partidos eliminatorios ante Honduras, México y Panamá. El técnico quiere dar ritmo de juego a los futbolistas que saben que el partido será importante para convencer al estratega y buscar un campo en la eliminatoria. Importantísimo porque así nosotros, si Dios quiere, tomamos ritmo para lo que viene, que es lo más importante, que es los partidos de la eliminatoria. Entonces va a ser un partido bonito, un partido donde algunos vamos a tomar ritmo y vamos a también a tratar de agarrar la confianza que el profe nos ha venido dando durante las convocatorias atrás. Muy importante, uno tiene que esforzarse al máximo aquí para que el profe vea las virtudes, y hay una gran competencia más de eso, entonces el profe ya tomará sus decisiones. Esta noche en el Commonwealth Stadium de Edmonton, la tricolor podría formar con Patrick Pemberton en el arco, línea de 4 con Jordan Smith, Michael Umaña, Johnny Acosta y Christopher Meneses. En el mediocampo, Ariel Rodríguez, Yeltsin Tejeda, Osvaldo Rodríguez y Allen Guevara, mientras que Kenny Cunningham y Jairo Arrieta estarían en el ataque. El partido de hoy entre Costa Rica y Canadá arrancará a las 6 de la tarde. Usted lo podrá observar en la transmisión de su Teletica. Canadá ha sido uno de los rivales del área que menos ha enfrentado a Costa Rica en el pasado. Sin embargo, la tricolor tiene varios pasajes interesantes ante el equipo de la hoja de Maple. Los duelos oficiales ante Canadá iniciaron en 1985 previo a la Ruta México 86. De hecho, en ese premundial Canadá dejó en el camino a los ticos, sacando 2 empates que le permitieron llegar por única vez a la Copa del Mundo. En 28 años de enfrentamiento, la tricolor mantiene un saldo positivo ante el equipo de la hoja de Maple, rival ante el cual se midió 18 veces entre encuentros amistosos, eliminatorios y en la Copa Oro. En Canadá, la nacional triunfó en 3 ocasiones, 2 de ellas en partidos amistosos, y ganó 1-3 en la Ruta Alemania 2006 con Jorge Luis Pinto en el banquillo. La última visita a Canadá se saldó con empate 1-1 en Toronto durante el año 2007. En total 18 juegos con 7 triunfos para Costa Rica, 7 empates y 4 triunfos para Canadá, con 19 goles para la tricolor y 14 para la selección canadiense. La CONCACAF, todos vuelven su mirada hacia la eliminatoria rumbo a Brasil 2014. De momento, el gigante de la región México es el equipo que vive la mayor presión.
México vuelve a escena en una semana cuando se mida a Jamaica en fecha adelantada con motivo de su participación en la Copa Confederaciones en Brasil. Antes se medirá Nigeria en Houston en partido amistoso este jueves. Los aztecas no esconden su realidad. En este momento están fuera de la Copa del Mundo. Lo real es que tenemos 3 puntos. Estamos en una posición fuera del Mundial ahora. Estamos hablando que quedan 7 partidos y que estos nos pueden dar la oportunidad de ponernos en una zona de calificación. Incluso el Chepo no asegura el pase de México a la Copa del Mundo de Brasil. Yo nunca aseguro nada, pero no sé si mañana estoy aquí, ni siquiera si voy a seguir viviendo. Entonces, lo que sí puedo hacer es que lo que sé hacer, que es trabajar en el campo, trabajar con los jugadores, hacerlo al 100%. Los otros 2 rivales de la tricolor en el mes de junio también tendrán partidos de preparación esta semana. Honduras se mide a Israel el próximo domingo en Nueva York, mientras Panamá recibe el próximo sábado a su similar de Perú. En el Saprissa aseguran que la gramilla estará lista para que la selección nacional juegue ante Estados Unidos. Además, la planilla morada hará una gira por Guatemala a finales de julio. Y los trabajos básicamente es quitar la alfombra, mejorar todo lo que es el tema de drenaje, volver a aplanar la cancha para que quede como una mesa de billar y después quitarle todo el caucho, volver a poner caucho nuevo y hacer un trabajo con la superficie para que quede mejor el ruedo del balón. De esta forma explicó el jerarca morado el trabajo que iniciará la próxima semana en la cancha tibaseña. En el Saprissa confirman que su estadio estará listo para el juego de la selección ante Estados Unidos, por lo que será decisión de la federación si desean realizar el choque en la cueva. La cancha está lista para finales de julio, principios de agosto a más tardar, entonces para el partido de Estados Unidos estaría listo si es que se define que sea aquí. La cancha está certificada, lo que pasa es que no 2 estrellas, pero para un partido eliminatorio la certificación funciona perfectamente. En cuanto al equipo, la dirigencia definió Punta Islita como la playa para realizar la pretemporada. Además harán varios fogueos en Guatemala. También tenemos una invitación a Guatemala a finales de julio para 2 partidos allá. Y sí, lo del Fulham yo diría que está bastante avanzado, todavía no está estampada la firma, pero la probabilidad diría yo que es alta de que se dé ese partido. Esta semana Saprissa espera definir los últimos movimientos en su planilla. El costarricense Álvaro Saborío le agradece al aficionado por estar atentos a su lesión y a pesar de que volvió con gol, se resintió nuevamente. Y no, sí, contento por el gol, pero igual queríamos ganar, que tenemos varios partidos en casa y no, sí resentí un poco en la pierna, más que todo, no fue tanto en la lesión, pero sí sentí bastante dolor en la pierna de que me lesioné. El costarricense se resintió nuevamente este fin de semana jugando con su equipo, el Real Salt Lake. A pesar de que Saborío volvió con gol, sintió una molestia que lo podría alejar de las canchas por otro tiempo más. Sin embargo, este miércoles se harán las pruebas respectivas. Ante todo, Álvaro es positivo y espera que no sea nada grave para poder estar en los encuentros eliminatorios con la selección. Espero que el miércoles no salga nada serio y que pueda estar disponible. Vamos a ver, no hay que adelantarnos a nada y no, esperamos de que esté bien para el sábado primero, de que jugamos aquí. El objetivo del delantero costarricense es estar a punto para los Juegos de junio ante Honduras, México y Panamá. La gloria del fútbol peruano, Teófilo Cubillas, es el encargado de capacitar a los técnicos nacionales de cara al torneo de invierno. Los entrenadores de la primera división realizan esta semana un curso que imparte el peruano Teófilo Cubillas en el Proyecto Gol. El ex mundialista en la década de los 70 es instructor de FIFA y es el encargado de refrescar los conocimientos junto a los técnicos ticos. De lo que se trata en la vida es de compartir todo aquel bagaje que he recogido a través de todos mis años como futbolista y en la parte docente como entrenador, vengo para compartirla con ellos. Y la verdad es de que me siento muy a gusto con lo que he encontrado. El curso es un requisito para que los técnicos ticos renueven su licencia clase A y lo hacen previo al arranque de un nuevo campeonato. Los entrenadores siempre ocupamos un refrescamiento de ideas y de metodologías, que es lo que se está haciendo en otros países para poder nosotros actualizarnos. Y además en esta oportunidad, porque es un requisito que nos pide la Federación y la UNAFUT para poder renovar las licencias de entrenadores. Es volver a refrescar, es volver a estar, compartir con compañeros, hacer comentarios entre nosotros, que a veces uno ve cosas y tal vez de alguna manera, o ellos ven cosas de uno.
En el curso de esta semana participan técnicos de selecciones nacionales y de casi todos los clubes de la primera división. El único ausente es Javier Delgado porque realizará una pasantía en los próximos días. En Herediano ya pasó la euforia por la obtención del título 23 y ahora piensan en buscar su primer bicampeonato en 34 años. En Herediano dejan los festejos de un lado tras obtener la estrella 23 y se enfocan ya en la temporada venidera, en la cual lograr el bicampeonato es el gran desafío para el torneo de invierno que se extenderá hasta el mes de diciembre. Y nada más ahora es disfrutar y tratar de ahora buscar el 24 porque tenemos un equipo para lograrlo. Y ahora nada más lo que queda es trabajar durante esa pretemporada lo mejor que se pueda para llegar muy bien a la temporada, ¿verdad? Herediano no logra un bicampeonato desde que se dejó en fila los cetros del 78 y 79. Por eso el actual grupo que logró las estrellas 22 y 23 apuntan a este logro. En esta semana podría confirmarse la llegada de varias figuras al equipo, entre ellas el regreso del volante uruguayo José Carlos Cancela. El extenista profesional Fernando González está de visita en el país promocionando a Chile para que sea sede de los Juegos Panamericanos. El extenista medallista olímpico de Atenas 2004, Fernando González, se encuentra en Costa Rica para promocionar a Chile como la sede de los Juegos Panamericanos 2019. El bombardero de la reina, como es conocido, visitó nuestro país por primera vez. La fortuna de estar por primera vez en Costa Rica, vengo en visita con el Comité Olímpico Chileno porque Santiago es candidato para recibir los Juegos Panamericanos del 2019, entonces vinimos a exponer todo lo que las preocupaciones, infraestructura, Villa Panamericana y un montón de otras cosas más. El chileno ocupó la quinta posición del ATP en 2007, además de poseer una de las derechas más potentes del circuito. Se retiró el año pasado y continuará ligado al tenis como entrenador. Después de haber estado, 13, 14 años como profesional, fue bien desgastante, muy bonito, enriquecedor también, pero ahora sí jugando algunas exhibiciones, entrenando a algunos chicos y ahí bien cerca del tenis ya aparecerá una oportunidad más concreta a largo plazo. Fernando continuará de gira promocional con el Comité Olímpico de Chile por distintos países de América y dejará Costa Rica este martes. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos todo está listo para que se dispute el primer torneo de Copa en el fútbol nacional. El detalle al volver. Continuamos, 16 equipos arrancarán en julio el primer torneo de Copa costarricense. El evento se va a jugar entre domingo y miércoles. El torneo de Copa del Fútbol Nacional afina sus últimos detalles, en una competición que estará arrancando el próximo 7 de julio. Los invitados al evento son todos los equipos de la primera división menos San Carlos que descendió, a los siguientes 5 equipos de la Liga de Ascenso. La Universidad de Costa Rica es uno de los invitados, además Aspuma, Jacob Reis, el equipo de Escasuseña y también Guanacasteca. Visita recíproca y la final sería un solo juego en el Estadio Nacional. Ya hemos tenido reuniones con los 5 equipos de la Liga de Ascenso, también la promotora se está reuniendo con los equipos de primera división para ver toda la logística. El tema de la premiación es muy llamativo, ya que aparte de las taquillas, los clubes también recibirán dinero de acuerdo a su avance en el torneo. ¿Los enfrentamientos ya están o hay cabezas de serie? Sí, ya están, pero se va a anunciar en una conferencia de prensa el 13 de junio, donde se va a decir ya todos los detalles, quién contra quién, y ahí se va a anunciar. Esta copa se jugará domingo y miércoles de julio, a partir de la segunda semana de ese mes. El portero Gustavo Munúa se marcha para la Fiorentina de Italia y esto le abre las puertas al costarricense Keylor Navas para que se convierta en el primer portero y titular indiscutible del Levante para la próxima temporada. El uruguayo Munúa acaba contrato el próximo 30 de junio y a pesar de que los del Levante querían renovarlo, el portero de 35 años terminó fichando este martes con el equipo morado de la Fiore. Sin duda buenas noticias para Keylor, que ahora podrá hacerse definitivamente con el marco del Levante. Bueno, yo siempre estoy tranquilo, el club se tendrá que contratar otro portero y el que venga va a querer jugar, pero bueno, yo se lo voy a poner difícil, yo también quiero jugar, ahorita soy titular y no pienso dejarlo ir y base de trabajo y buen rendimiento en los partidos. El piloto costarricense Ignacio Pasos arrancó su temporada en el motocross de los Estados Unidos compitiendo en la primera fecha del torneo más importante de ese país. Se trata del AMA Motocross Championship que se realizó en el Parque Thunder Valley en el estado de Colorado.
Ahí el Nacional logró terminar en el puesto 27 y un resultado muy positivo porque se midió a los mejores pilotos del planeta. El actual campeón nacional de surf ganó la 6ª fecha del circuito nacional y dominó el mejor oleaje de la temporada. Hablamos de Gilbert Brown, que dejó en el camino en la final Open a figuras de la talla de Noemar McGonigal, Anthony Filligan y Luis Vindas, quienes explotaron en la primera ola, pero Gilbert combinó mejor. Otros ganadores fueron Luis Vindas, Noemar McGonigal, Leilani McGonigal, Leonardo Calvo, Malakai Martínez y Cristian Santamaría. Cada torneo que se pueda ganar acá en Costa Rica hay que sentirse feliz, es un circuito bastante fuerte, hay muchos competidores de alto nivel y bueno, llegar a la final, ya con eso ya me sentía feliz, pero no conforme. Y bueno, gracias a Dios pude entrar, agarrar las olas que necesitaba agarrar y con eso posicionarme bien. Y mucha atención con esto, la jugadora de baloncesto profesional Brittney Griner se convirtió en la primera mujer en ejecutar 2 hundimientos en un partido de la WNBA. La joven estrella de las Mercury, además de figurar por haber aceptado públicamente que es lesbiana, también destaca por su gran capacidad a la hora de hundir el balón. Aquí la tienen, la fortaleza debajo del tablero, se impulsa y así la hunde. Y esto porque mide 2 metros 7 centímetros y se convierte de esta manera en la primera jugadora en hacer 2 hundimientos en un mismo partido. Aquí la tienen como roba la pelota, se impulsa y cómo se guinda del tablero al mejor estilo de los profesionales de la NBA. Así que Brittney Griner se convierte en la primera mujer en 2 hundimientos en partidos de la WNBA. Bien, hasta aquí los deportes. Recuerden a las 5:45 la información del juego Costa Rica-Canadá, aquí en Teletica, compañeros. Bueno, que la pasen bien. Gracias, Maynor. A la orden. Nos despedimos dando las gracias por su compañía y entonces recordarles que a las 7 de la noche no tendremos noticiero, pues estará la transmisión del partido de Costa Rica. Pero a las 11 sí, así que los esperamos a las 11 de la noche. Buenas tardes.